Federico Gana es uno de los más fieles contertulios del Ateneo de Santiago. El grupo Los 10, capitaneado por Pedro Parado, publicó algunos de sus cuentos en 1916 con el título de Días de Campo. Además, fue un asiduo colaborador de la revista Zig-Zag. Fue el último bohemio, despreocupado, caballeroso, soñando siempre con la realización de una obra que hizo a medias. Vivió una vida precaria, de pobreza y siempre disimulados desconsuelos. De Federico Gana, de Chile, el cuento Candelilla. Un mediodía de primavera, mi padre, que se paseaba como era costumbre por el corredor interior de las casas del fundo, me dijo: «Tienes que ir luego a los potreros de abajo, a los montes. Anda con el candelilla para que te señale bien». Llamé en voz alta y tendí mis miradas por el largo corredor, en cuyo extremo se agrupaban los peones que esperaban el pago, y no vi entre ellos al llamado Candelilla. Solo estaban allí, afirmados en los pilares o paseándose, algunos trabajadores que conocía desde la niñez. El apodado Candelilla, a causa tal vez de sus ojos claros y rubios cabellos, era una especie de vagabundo, casi siempre invisible para mí y muy popular en esos contornos. Sabía yo vagamente que era algo así como un ayudante del cuidador de animales, sin sueldo y con ración solamente cuando trabajaba. Sabía que muchas noches llegaba a la cocina de las casas a comer cualquier cosa de los restos, que en los veranos, cuando llegaba la época de los cortes y cosechas de trigo, emigraba al sur, a Traiguén, a Victoria, la frontera, en busca de trabajo, llegando después, en invierno y entradas de primavera, a refugiarse al calor del fogón hospitalario de las cocinas, como tantos otros. De pronto, del grupo de peones, una voz ronca, alegre, burlona, de acento despreciativo, dijo: «¡Patrón! ¡Allí viene el Candelilla!». Se escucharon risas contenidas. Dirigí la vista por todo el amplio patio plantado de enormes eucaliptos y pequeños duraznos florecidos y vi a Candelilla, que salía de la cocina y avanzaba hacia el corredor con la cabeza descubierta. Se detuvo frente a mí con un afectado ademán de respetuosa obediencia. Yo examinaba ahora con interés el aspecto de ese hombre que antes había mirado con indiferencia. Era un individuo de regular estatura y anchas espaldas, delgado, recio. Vestía una ropa a la que el largo uso había dado un color indefinible. Sus pies estaban calzados con hojotas y, a pesar de la tibieza del día, cubríale el torso una gruesa manta de invierno, rota y deshilachada. Se inclinaba humilde ante mí, pero sus redondos ojos verdes, muy claros, fijábalos con risueña expresión interrogativa en mi semblante. Imposible habría sido definir la edad de aquel sujeto, pues los ásperos y lucientes cabellos, el grueso mostacho, las espesas cejas de un rubio claro, denunciaban la juventud, al par que las hondas mejillas fatigadas, sueltas, picadas de viruelas. La estrecha frente, en que las marcaba las arrugas, parecían cicatrices, hablaban de largos años de trabajos y padecimientos. Le expliqué rápidamente lo que teníamos que hacer y mientras me ponía las espuelas le pregunté: «¿Hay mucho barro todavía ahí abajo?». «Algo queda, señor, porque el invierno ha sido malo. Subimos a caballo y al montar, Candelilla, la flojísima yegua, casi inválida, que cabalgaba, del grupo de peones alguien le dijo con voz fuerte: «¡No se vaya a cargar la bestia!». Candelilla sonrió vagamente a la broma, mostrando su gruesa dentadura amarillenta. Marchábamos lentamente, aspirando con delicia el puro aire campesino. Mi vista se extendía por el vasto potrero de las casas donde pacía el terneraje. A lo lejos, al sur, divisaba el caserío del pueblo que se proyectaba amontonándose a los pies de las enormes murallones de cal y ladrillo de la iglesia inconclusa aún. En el confín de la costa sucedíanse los
cercados de perales florecidos de blanco, de sauces cubiertos de hojitas nuevas, los grandes álamos, la tupida zarzamora. Aquí y allá los pequeños ranchos de paja de los inquilinos destacaban con profunda claridad sus manchas sombrías sobre el cielo pálido y tranquilo. Al fin llegamos a nuestro destino, el potrero de los montes o la crianza, como indistintamente se le denominaba, y vi a Candelilla esforzándose en vano por bajar las gruesas varas de un tranquero. Me desmonté de mi caballo y entre los dos corrimos con dificultad los pesados largueros. Le dije sonriendo: «Estás muy falso, hombre». «Es que este brazo lo tengo malo», me contestó, indicándose con su izquierda la mano derecha, en la que observé inmediatamente una grande y profunda cicatriz en la muñeca y algunos dedos encogidos y engarrotados. «¿Y de qué te vino eso?» «Fue de un balazo que me pegaron hace años. Aquí en el hombro tengo otro», continuó, «y por eso no tengo fuerzas». «¿Dónde te pegaron esos balazos?». Su alegre rostro se iluminó con una sonrisa tímida y contestó entre dientes: «Ahí le contaré eso más tarde». Y yo, atravesando el hondo y sombrío estero cubierto de espeso bosque que aún nos separaba de los montes, pensaba en que tales desperfectos debían haber sido causados por una riña colosal. El potrero a que entrábamos formaba extraño contraste con los que acabábamos de atravesar. Los arrayanes, las pataguas, el maquí, el canelo y el litre crecían silvestres, libres y opulentos en las hondonadas pantanosas. Las tórtolas y las torcasas, que aún no emigraban a la montaña, volaban lentamente descuidadas de árbol en árbol sobre nuestras cabezas. Fatigados de marchar por atajos, pantanos y boscosos vericuetos, llegamos por fin a un pequeño alto donde crecían algunos maitenes jóvenes cubiertos de espesos quintrales. Alrededor de las rojas flores, color de sangre fresca, de los hermosos parásitos, zumbaban bandadas de picaflores que volaban siempre inquietos, yendo rápidos de un árbol a otro, lanzando estridentes gritos de alegría, de íntima embriaguez. Candelilla se acercó a mí. Permanecimos silenciosos a la sombra de los árboles. Le dije: «Cuéntame al fin cómo te pegaron esos balazos». Su rostro animado, alegre, enigmático, sus ojos ingenuos, casi infantiles, se ensombrecieron. Parecía haber enrojecido de súbito. Se sacó el viejísimo sombrero, rascóse fuertemente la cabeza, suspiró e, inclinando el rostro, exclamó, como hablando a sí mismo: «Yo he sido muy padecido, patrón. Si le contara». Yo escuchaba atento. Alzó la cabeza, miró a su alrededor y continuó: «Yo nací aquí en este fundo. De aquí son mis padres. Mi familia vivía en esta tierra cuando el dueño era el finado don Antonio Pando. A la muerte de don Antonio, los hijos y las hijas se empobrecieron, según habla la gente, porque había poco trabajo entonces, apenas para poder comer un pan. Yo estaba aquí cuando llegó el patrón de hoy, que les compró a todos los pandos. Yo era joven como el patrón, como su padre. Era el quesero de este fundo», continuó, alzando orgullosamente la voz al recuerdo de aquellos felices tiempos de juventud y abundancia. «Me ocupaba en todo. Qué Camilo aquí, qué Camilo acá, con qué gusto trabajaba». Meditó un instante y enseguida continuó con una voz misteriosa, con los ojos brillantes, encendidos tal vez al recuerdo de una felicidad lejana, perdida para siempre. «Usted no debe acordarse de todo esto porque era muy mediano, apenas se levantaba del suelo. Un día llegó la señora de Santiago. Qué bulla en la casa con los arreglos, qué trajines. Traía una chiquilla, la Tránsito, muy joven y muy buena. Me casé con ella, pues, señor, en esto viene la guerra del Perú y principian a enganchar gente en el pueblo. Entonces no entraba nadie a la fuerza. ¿Cómo se llenaba el cuartel? Hacía 2 meses no más que me había casado, cuando un sábado que, lo confesaré, andaba un poco alegre desde temprano, no me da por ir a meterme a la estación. Pues ahí había una bolina de gente y música, porque pasaba un batallón de los que iban a pelear al norte. Los enganchadores, muy amables, agasajaban a todo el mundo. Salió un futre y se monta a un carro y dice que a la patria la tienen traicionada,
que la van a cautivar, que todos tenemos que correr a defenderla porque somos sus hijos, que nuestra sangre es poca para darla, y aquí me tiene usted embarcado para la guerra. Mi mujer, a la que notificaron que me iba, alcanzó a llegar cuando el tren ya estaba andando, y así la vi, señor, por la última vez, llorando sin consuelo y levantando los brazos como si quisiera sujetarme. Vino la noche en el camino, ya no había remedio. Cuando llegué al norte me destinaron al segundo en línea y en él hice la campaña con mi finado comandante Ramírez. Guardó silencio un instante, profundamente absorto en sus recuerdos, y enseguida continuó con grave acento. Y allá fuimos mandados a pelear en Tarapacá. Y vamos marchando, niños muy contentos por aquellos desiertos que parecían brasas encendidas, brasas, patrón, en la cabeza, en las espaldas y en la boca reseca como una yesca. Hubiera visto, señor, algunos compañeros que quedaban rezagados, buceando el agua en la arena con las dos manos como locos. Cuando tuvimos el enemigo al frente, ya no nos quedaba agua en las caramayolas. El sol siempre en la cabeza y la boca amarga como la hiel, y bala y bala. De repente mandan bajar a una quebrada. Ahí está el agua, decían. Los compañeros corren sin obedecer orden ninguna y se ponen en boca a beber hasta empinarse, cuando a los dos lados de la barranca aparecen los enemigos como moscas que nos estaban cateando. Hubiera visto, patrón. Todos los sedientos quedaron ahí muertos como patos en bandada. Yo con mi teniente Arrieta y un subteniente Valenzuela logramos guarecernos de las balas que caían como granizo en una casita de tejas que había arriba. Allí había muchos de los nuestros. A los peruanos los teníamos siempre tan cerca que les veíamos las caras y les escuchábamos las voces. Nos tenían rodeados. Las balas atravesaban las murallas de adobe y el que se asomaba a la puerta era hombre muerto. Mi capitán Necochea estaba allí herido de muchos tiros y pedía a gritos agua, que lo mataran. Y nosotros, sin poder darle nada, saltábamos por encima de él y disparábamos defendiendo la vida a más y mejor. De repente, por una ventana, veo, patrón, como en una estampa, que mi estandarte, el estandarte del segundo, se lo está peleando la guardia del regimiento con una niebla de enemigos, no a tiros, sino a culatazos, guantadas y tirones, pedacito a pedacito. ¿Qué le diré, patrón? Al ver esto sentí yo lo mismo que el día que me enganché allá en el pueblo y casi sin saber cómo, corrí solo hacia mi estandarte como si me hubiese vuelto loco. Iba corriendo con el fusil bien apretado cuando escucho una descarga cerrada y siento aquí, en el pecho, como si me hubiesen dado un trancazo tan fuerte que me hizo dar 1000 vueltas y perder el sentido. Cuando volví en mí y levanté la cabeza, ya no estaban los que peleaban y del estandarte no había ni señas. Ahí cerca no vi sino un rimero de muertos hechos pedazos y chorreando sangre. Con la descarga me hicieron las 2 heridas en la muñeca y en el hombro. Así fue como me pegaron estos balazos, patrón. Después de la campaña me vino esa fiebre de tiritones que todavía me da y me mandaron a Chile. Cuando llegué aquí me encontré solo, sin casa y sin mujer, porque la pobre Tránsito se había muerto de viruela. Y así estoy solo desde hace más de 20 años, sin nadie en este mundo, viviendo aquí y allá. ¿Qué hacerle? Esa habrá sido mi suerte. Durante esta relación el sol se puso. El crepúsculo manchaba ya de sombras el horizonte. Las primeras estrellas principiaban a brotar dulcemente en el cielo. Regresamos en silencio. Y al llegar a las casas le digo, pásame tu mano. Me la tiende en silencio y yo estrecho con fuerza en la oscuridad aquella diestra mutilada de un héroe humilde e ignorado como tantos otros. Federico Gana, Chile.